Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Lucas capítulo 11, verso 14. Si lo tienen pueden decir amén. Dice la escritura: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Pueden tomar asiento. Quiero hablarles con el tema Lecciones de un proceso de liberación, tercera parte. Siempre que hablo del ministerio de liberación espiritual que debe llevar a cabo la iglesia del Señor en esta tierra, es importante señalar que, a diferencia de lo que mucha gente piensa o cree, los problemas espirituales son más comunes de lo que la gente piensa o de lo que a la gente le parece. Los problemas espirituales o los problemas de carácter espiritual, en efecto, lo creemos, son los más comunes en el mundo. Y solo la iglesia revestida o investida del poder de Dios, actuando en el nombre de Jesucristo, puede dar respuesta y solución definitiva a estos problemas. La gente común, y entre ellos muchos cristianos o que se autodenominan cristianos, los califican como regularmente problemas de conducta, problemas mentales y hasta problemas de carácter psiquiátrico, cuando mayormente no es de esa manera. ¿Y por qué la gente lo hace? Porque se sienten cómodos diciendo que lo van a resolver con algún tipo de medicamento, con algún tipo de consejería o con algún tipo de terapia. Y en efecto, las terapias en la mayoría de estos casos no lo pueden resolver. La Biblia de manera frontal aborda estos temas. Y para muestra, en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, la palabra demonio o demonios aparece al menos 22 veces, casi una mención por capítulo. Espíritu inmundo aparece en 6 ocasiones y espíritu malo 2 veces. En total, 30 veces en un solo evangelio se hace referencia a fuerzas del mal con algunos de los términos que acabo de mencionar. Y esto es importante porque una parte de la iglesia considera que es desfasado hablar de liberación, hablar de ministerio de liberación, hablar de la realidad y la operación de los demonios incidiendo en el mundo natural. Muchos cristianos de hoy no consideran que esto es un tema importante. En 2 predicaciones anteriores, las 2 en Santo Domingo, Miraflores, estuve hablando de este tema que reviste capital importancia para la iglesia y que trae entendimiento a los amigos que nos escuchan. Y lo titulamos de esa manera: Lecciones de un proceso de liberación, o enseñanzas que se desprenden a partir de procesos de liberación. Y
dentro de esas enseñanzas, unas 6, que solo se la voy a mencionar hoy, decíamos, analizando el caso de Marcos capítulo 1, allá en la ciudad de Capernaum, cuando Cristo está comenzando su ministerio, llega a la sinagoga y la primera reacción que tiene que enfrentar es de un caballero que estaba ahí en la sinagoga, que se levanta movido por los demonios que le esclavizaban y le dice: has llegado para atormentarnos, para sacarnos, para arruinarnos el día. Obviamente Cristo lo echó de la vida de ese hombre. Ahora, la lección que establecíamos ahí, número 1, es que a la iglesia vienen los endemoniados. Y qué bueno que vengan. No me diga eso, pastor. Hace muchos años un caballero de esta ciudad, me encontró en la calle y me dijo: pastor, admiro mucho su ministerio y me gusta, le doy seguimiento a los cultos que ustedes hacen, pero hay una cosa que no me gusta. A veces su iglesia todo está muy ordenadito, todo está muy bonito y de repente se manifiesta una cosa mala. Y a veces yo he querido ir, pero me da temor porque casi siempre que decido ir, ese día pasa una cosa y eso a mí me da mucho temor. Por eso, si ustedes pudieran controlar eso, le dije, bueno, el problema es que es parte del ministerio de la iglesia. La segunda lección que teníamos que establecimos a la luz de ese ejemplo es que la autoridad espiritual es reconocida por el mundo de las tinieblas, como pasó con Jesús, pero esa autoridad es el resultado de la comunión con Dios. En tercer lugar, decíamos que el diablo y sus demonios saben que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay liberación. Aunque algunos convertidos no lo sepan, los demonios lo saben. Aunque algunas iglesias no lo prediquen, los demonios lo saben. Y tú puedes hacer un paseo por todos los casos de demonios que se manifestaron en el ministerio de Cristo y en el ministerio de los apóstoles, y va a encontrar esa constante. Los demonios saben sobre la autoridad espiritual que está delegada en la iglesia. Y por ende, muchas veces van a reaccionar tratando de disuadir cualquier acción que pretenda sacarlo del lugar donde ellos se han establecido. En la segunda prédica, la lección 4 decía que algunas posesiones demoníacas parecen ser enfermedades físicas, se muestran como enfermedades físicas, pero son posesiones demoníacas. Y ahí hablamos del ejemplo de la mujer encorvada que por 18 años estuvo asistiendo a la sinagoga encorvada hasta que llegó Jesús. Y ese día fue libre del espíritu de enfermedad que la tenía encorvada. La lección 5 decía que Satanás siempre tiene el interés de crear confusión alrededor de la obra de liberación que por el poder del Espíritu Santo se ejecuta. El diablo sabe que no puede impedir que por el nombre de Cristo la iglesia ministre liberación. Y no puede impedir que los demonios sean desalojados. Ahora, cuando se ve derrotado, trata de sembrar confusión. Trata de disuadir el efecto de esa acción liberadora. Porque es lo único que puede hacer.
decirle a la gente, no, eso fue una cosa rara, ese no es evangélico de verdad, me hicieron daño, me maltrató, mire ese pobre muchacho tan buena que era, y lo trataron como un endemoniado. Cualquier cosa el diablo se va a inventar para que la obra de liberación sea dañada, empañada y crear una atmósfera de confusión. La sexta lección que mencionamos es que el ministerio de liberación no es ni tiene relación alguna con lo que la gente conoce como exorcismo, que practican brujos, hechiceros e ignorantes de las cosas espirituales, como pasó en Hechos 19 con los llamados gente de liberación, entre ellos algunos hijos de un tal Esceva. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero detenerme en la lección 7, 8 y 9 alrededor de este tema, y lo quiero hacer de manera breve. La lección 7, a la luz de estos ejemplos bíblicos y tomando como base este endemoniado con el que se encuentra Jesús, y que estaba ciego y mudo. La versión de Lucas dice que era mudo, pero cuando tú te vas a la versión de Marcos y de Mateo, encontrarás que da un detalle adicional: ciego y mudo. Y entonces todo un espectáculo ocurre aquí. Le llevan el hombre y aconteció que se encontró con Cristo, y Cristo ministró liberación a ese hombre. El demonio salió, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por el espíritu de Belcebú, príncipe de los demonios, es que Cristo le ministró liberación a este muchacho. Y otros, dice el verso 16, para tentarle le pedían señal. Entonces la lección número 7 la definí de esta manera: la reacción de la gente ante el poder liberador que en el nombre de Jesús ejerce la iglesia va a ser variada. Solo una parte, y en este caso un 33%, lo aceptará como debe ser. Y es interesante porque cuando Lucas presenta aquí en este capítulo 11 la reacción de la gente, hay un primer grupo que, ¿cómo reaccionó? Maravillada, contenta. Mateo dice que muchos preguntaron si este es el cumplimiento del advenimiento del Mesías, con la expresión que hicieron o que dijeron en ese momento. En otras palabras, hay un grupo que dijo: gloria a Dios, qué bueno que la liberación llegó, qué bueno que el Señor se glorificó, qué bueno que ese hombre que estaba postrado, dominado por espíritus de demonios que se manifestaban sometiéndolo a una enfermedad doble, salieron de ellos con la intervención de Cristo. Y entonces el que no hablaba, habló. Y el que no veía, vio. Y el nombre de Dios fue glorificado. Qué bueno cuando eso pasa. Yo no sé si usted se pone contento. Yo me pongo contento cuando la gente recibe el poder de Dios para sanidad y liberación. Yo creo que es un motivo para celebrar. Ahora, como siempre señalamos, no siempre las cosas buenas que Dios hace a favor de la gente la va a aplaudir o todo el mundo la va a aplaudir. No esperemos eso. ¿Qué pasó con un grupo? Un segundo grupo, ahí lo dice Lucas, dijeron: hey, es por el espíritu de Belcebú, el príncipe de los demonios. Es decir,
Jesucristo es un brujo mayor, ligando a Cristo con que era un brujo, con que era un encantador de eso, mezclando las cosas. Cuando usted se va, creo que a la versión de Marcos y del mismo Mateo, va a encontrar que ellos eran conscientes, y también aquí en Lucas 11, ellos eran conscientes, pero ellos trataron de desmeritar para que la gente no asociara a Cristo con la palabra profética que anunciaba la llegada del Mesías. Porque eso hace el diablo. Cuando quiere que tú te confundas en cuanto a la manifestación de Dios en la vida de una gente, en la vida de una familia, en la vida de una ciudad, el diablo, cuando ve esa verdad resplandeciendo como el sol del mediodía, tratará de crear situaciones para que la gente se confunda en torno a lo que está pasando. Y eso debe estar presente. Y la reacción aquí es variada. Hay una tercera reacción. Otros, para tentarle, dice, le pedían señal del cielo, como quien dice, es verdad, tú libertaste a ese endemoniado, tú has mostrado el poder de Dios ahí, pero haznos una señalcita más para nosotros creer. Danos una prueba más. Es decir, como que Cristo tenía que ser validado delante de ellos, haciendo señal y piruetas sobrenaturales para ellos entonces darle el privilegio de creer en Él. Es importante que entendamos que en los procesos de liberación todas esas cosas van a pasar, y conectada con una de las lecciones anteriores, debemos estar preparados para las variadas reacciones que pueden pasar entre la gente frente a la obra de Dios. Yo he vivido experiencias de gente que ha sido libertada por el poder de Dios, que su familia se ha molestado. Y en Hechos 16, con aquella muchacha adivinadora que iba detrás del apóstol Pablo, ¿qué le pasó al apóstol Pablo? Terminó preso y mal preso por ministrar liberación. Óigame, ¿cómo se supone que un hombre de Dios que ha llevado bendición a esa vida tiene que sufrir los azotes de un encarcelamiento producto de la bondad de Dios manifestada en la vida de una gente? Eso hay que tenerlo claro. Porque nosotros los cristianos de este tiempo creemos que el mundo nos va a aplaudir por llevar las buenas noticias del evangelio. No. Es lo mejor que le puede pasar a la humanidad, pero hay intereses que serán afectados. Hay brujos que se molestan cuando tú ministras liberación. Hay familias que se molestan cuando tú ministras liberación. Hay gente en general que se molesta cuando el poder de Dios liberta a un esclavo. Hay narcotraficantes que se van a molestar porque el viciosito o los 10 viciositos del barrio que le consumían todos los días fueron impactados por el poder de Dios y antes eran esclavos y ahora son libres. Hay gente que se va a molestar, pero que se molesta el diablo, que se molesten los principados. La iglesia tiene que ministrar liberación. ¡Aleluya! Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que entender que eso es parte del abanico de situaciones que pueden surgir y que no siempre la iglesia va a ser aplaudida por ejercer este ministerio. La lección número 8 la defino a partir del verso 14 y la defino de esta manera. En los procesos de liberación existe el riesgo. Y es bueno que el que fue libre lo entienda. El riesgo de volver a caer esclavizado por el diablo y el postrer estado será peor. Muchas personas no le prestan atención y yo quiero que la iglesia me escuche con extrema atención sobre este punto.
A la mujer adúltera que iba a ser apedreada, que la llevaron delante de Jesús, Jesús avergüenza a sus acusadores con esta frase: el que esté libre de pecado. Y dice la Biblia que Jesús comenzó a escribir en el suelo y uno a uno fueron poniendo pies en polvorosa, porque creyeron que Cristo sabía lo de ellos. Ese fue el tema, por eso se fueron. Al Cristo decir: el que esté libre de pecado, arranque de primero a tirar piedra y cumpla con la ley de apedrear a los adúlteros. Ellos estaban haciendo toda su pantalla, todo su bulto, como decimos los dominicanos, pero cuando Cristo sale: el que esté libre de pecado, comience a tirar piedra, dijeron: este tiene que saber de lo de nosotros. Y todos se fueron, abandonaron. Ahora, ¿qué le dice Cristo a la mujer? Vete y ¿qué? No peques más. Pero eso no lo hizo solo con ella. Eso no lo hizo. En Juan capítulo 5, Jesús sana al paralítico de Betesda. Y cuando lo encuentra en el templo, en el verso 14, dice: después le halló Jesús en el templo al que era paralítico en el estanque de Betesda y fue sano por él. Y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. En los procesos de liberación, hermanos y amigos que me escuchan, yo me atrevo a afirmar que esto es sumamente importante. Y aquí, a partir del verso 24 del capítulo 11 de Lucas, Jesús vuelve con el tema. Y dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Por eso es que hay unos descarriados que no vale. Usted le predica, lloran, tiemblan, pero no se reconcilian. Y usted dice: ¿cómo si sabe? Tiene conocimiento, sabe del mensaje y viene hasta la iglesia. Y yo he conocido casos de gente que se ponen a beber escuchando un mensaje. Así es, pastor. Y borracho, afirmando las verdades. Tú dices: pero esto no tiene sentido. Ahora, hay una atadura que no le permite reaccionar positivamente, no le permite reaccionar en consecuencia a la palabra de Dios que están asimilando intelectualmente, pero no pueden ejecutar, no pueden hacer lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque su estado postrero se convierte en una condición peor a la que originalmente tenían. La lección número 9 y última de hoy, yo la he definido de esta manera a partir del verso 23. En el mundo espiritual no hay punto intermedio. O perteneces a Dios o perteneces al diablo. Mire cómo lo dice Cristo: el que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué le está diciendo Jesús? Aquí no hay términos medios. Aquí no hay posiciones intermedias.
O estás conmigo o estás con el diablo. Ay, pastor, no me diga una cosa así. Bueno, te lo repito. O estás con el diablo o estás con Cristo. El tema es que no estás solo. No estás en un limbo espiritual. No estás en una condición pasiva o independiente o neutral. Eso es lo que estamos diciendo. El reino de Dios es absolutamente radical. No admite puntos medios porque no tiene importancia el pensamiento humanista que trata de establecer parámetros conforme a los pensamientos de los hombres. Jesús dice, el que no está conmigo es del diablo. Y no es algo que encontramos solo en este pasaje, es coherente con todo el mensaje del Evangelio. San Juan 3, 18 al 21 establece el mismo concepto cuando dice el Señor, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No hay punto medio. O eres de Dios o eres del diablo. O cree o no cree. No, pastor, yo más o menos, yo amo mucho el Evangelio. No hay nietos en la relación con Dios. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Dios tiene gente que está con Él o gente que le rechaza a Él. Hay gente, yo he escuchado a personas decir, no, yo tengo mi propia fe. Digo, ¿y para qué sirve eso? Porque si tú tienes tu propia fe, imagínate que los 7,000, los 8,000, 9,000 millones de gente que hay en el mundo, todo el mundo tenga su propia fe. ¿Quién va a garantizar la fe del otro? Quiero concluir planteando lo que en resumidas cuentas el Espíritu Santo puso en mi corazón. Debemos entender la realidad del mundo espiritual. Y debemos al mismo tiempo olvidar todas las ideas que el mundo ha promovido como si tuvieran poder para imponerle a Dios la manera en que Dios debe actuar. Es tiempo de conocer la verdad. Por eso nosotros le estamos predicando hoy. Cuando la iglesia ejerce el ministerio de liberación, unos entenderán y se maravillarán. Otros lo rechazarán y menospreciarán. Y llegarán hasta blasfemar el nombre del Señor. Tenemos que estar claros con eso. Y yo siento que hay un manto de ignorancia dentro del pueblo de Dios que solamente conoce poquitas cosas de estas realidades espirituales con las que nos tenemos que enfrentar cada día. Cada día tenemos que enfrentarnos con situaciones de estas. Cada día tenemos que manejar casos. Y vivimos confundidos. Yo me sorprendo cómo creyentes con experiencia, o vamos a decir con tiempo en la iglesia, cuando tienen que manejar un caso, muestran una falta de conocimiento impresionante que deja a uno con la boca abierta. Y yo como siervo de Dios, como predicador del Evangelio, he sentido la responsabilidad de que estas cosas tienen que ser enseñadas, tienen que ser predicadas, tienen que ser ministradas para que el pueblo salga de la ignorancia. En segundo lugar, debemos entender que Satanás persistirá, se esforzará por retomar el control de una vida que tuvo en el pasado esclavizada
y que por la obra de Cristo fue libre. Solo la comunión íntima con Dios, estar lleno de Dios con una dinámica de servicio a Dios constante, es lo que va a impedir que el diablo logre imponerse nuevamente en tu vida. Y esto es importante, porque la gente con el tiempo baja el fuego espiritual. La gente se convierte y comienza una curva ascendente, buscando de Dios en espíritu y en verdad. Y tú ves que todos los días te quiere hablar de Dios 24 horas al día. Y ora más que todo el mundo, busca de Dios más que todo el mundo. Y si en la iglesia dieran culto todos los días viniera a la iglesia. Pero eso en los primeros días, el primer mes, el segundo, el primer año. Yo digo que los más fuertecitos se doblegan a los 5 años. Eso es un análisis que yo he hecho al azar, a mano alzada, pero viendo la frecuencia de las cosas que pasan como pastor, conociendo tantos casos. Y la curva ascendente va en esos primeros 5 años como un cohete buscando de Dios, consiguiendo promoción en Dios, teniendo experiencia con Dios. Y tú ves, digo, uno como pastor se emociona y dice, gloria a Dios, ese muchacho va bien, esa muchacha va bien, Dios se está glorificando en su vida, se convierte un familiar, se convierte otro familiar, y uno dice, gloria a Dios, las cosas están pasando como deben pasar. Pero de repente, allá arriba, empieza a doblarse la curva. Y ya no va tan directo para arriba, empieza a hacer una curva. Y cuando van 7, 8 años, quizás 9, entonces ya no iba así, no. Ya ahora lo que viene es en descenso. Algunos paulatinos, otros a veces vienen en picada total. ¿Por qué pasa eso? Porque dejamos de hacer las primeras cosas que fueron las que nos ayudaron a alcanzar el nivel espiritual que nos trajo victoria y conquistas por la gracia y la misericordia del Señor. Satanás sabe eso. Si yo lo sé un poquito por la experiencia de más de 17 años pastoreando, Satanás lo sabe mejor que yo. Y espera tranquilo que se te pase la fiebre. Espera tranquilo que tú te descuides. Hay casos de personas que han sido sacadas de las mismas garras del diablo. Como le decía yo a un joven de esta iglesia hace unos años. Yo le decía, mira muchacho, tú no te puedes descuidar ni un minuto porque de donde tú vienes, esos demonios han sido avergonzados. Esos principados y potestades han sido avergonzados por la obra de Cristo en tu vida. Y yo te garantizo que Satanás no descansará hasta verte fracasar. Si tiene que ponerte una guardia satánica 24 horas persiguiéndote para ver si tú fallas, lo hará porque él apuesta a que esa vergüenza él se la va a vengar. Hermanos, yo sé lo que le estoy diciendo. Yo no estoy diciendo algo fruto de la emoción. Estoy hablando cosas confirmadas por la palabra y por la experiencia vivida. Por eso cuando los pastores decimos, iglesia, aviva el fuego. Hermano, aviva el fuego. Hermana, no te descuides en tu búsqueda de Dios. Le estamos diciendo, el diablo anda atrás de ti y al menor descuido va a destruir tu vida. Por eso el cristiano no ora circunstancialmente. El verdadero cristiano sabe que tiene que orar porque de ahí depende su vida. El verdadero cristiano sabe que tiene que ir a la iglesia porque de ahí depende su vida. El verdadero cristiano sabe que tiene que separarse del pecado porque de ahí depende su vida. Aleluya. Aleluya.
Los descuidos son capitalizados por el diablo. El apóstol Pedro dice algo muy interesante sobre esto en 2 de Pedro 2, 20 al 22, cuando declara: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y Pedro va más allá cuando dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Oh my God. Esas son palabras lapidarias para la gente. Y yo estoy aquí en el nombre del Señor, no porque te quiero amargar la noche, te estoy diciendo eso, te lo estoy diciendo porque es la muestra del amor de Dios para ti que me estás escuchando. Hay que prestarle atención. Jesús le dijo a toda esta gente: no inventes. Y se lo puso de una manera muy gráfica. Hay algunos exégetas que dicen que eso fue un lenguaje figurado que el Señor utilizó. Hay otros que dicen: no, literalmente eso es así. Yo no sé al final cuál es la intención total, pero hay una clara intención básica. El postrer estado será peor para aquel que se descuida en su vida espiritual. Finalmente, y esto lo deben entender más que nunca los amigos, en el mundo espiritual no hay puntos intermedios, como decíamos hace unos minutos. Solo hay dos opciones: ¿eres de Dios o eres del diablo? ¿Eres de Dios o eres del diablo? Si quieres ser de Dios, tienes que reconocer que eres un pecador. Tienes que arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Cristo en un acto responsable de cambio de rumbo en tu vida. No hay otra manera. Yo quisiera decirte otra alternativa para ponértelo más fácil. Hay gente que me dice: pastor, ¿y por qué usted no me lo pone más fácil? Digo: porque no se puede. Dice un dicho dominicano: eso es lenteja. Si quieres la comes, o si no. ¿Y por qué usted me dice eso, pastor? Porque la gente quiere que Dios le busque un bajadero para ellos bajarse por ahí, que es más cerca. La gente pretende encontrar una forma alternativa de servirle a Dios sin la rigurosidad de lo que la Biblia plantea. Y la Biblia no es uno que responde o complace peticiones. La Biblia es la palabra, la única palabra de Dios para salvación de la humanidad. Por lo tanto, tú tienes que recibirla como es o rechazarla. Y los destinos de ambas opciones están muy claros. Si la recibe, te salva. Si la rechaza, te pierdes. No hay otra opción. Estoy aquí en el nombre del Señor para decirte: no hay punto intermedio. Amigo o amiga que estás aquí o a la distancia, no hay punto intermedio. Te conviertes a Cristo reconociendo que quieres servirle a Dios, o te quedas indiferente, rechazando a Dios, aunque de labios diga que crees en Él.
yo te aconsejo por las realidades de todo esto que hemos hablado, que te conviertas a Cristo. Yo te aconsejo que salga de ese limbo espiritual. Eso que estás creyendo es tu propia idea de cómo Dios debe funcionar. Eso no tiene nada que ver con Dios. Estamos aquí para ejercer el ministerio de liberación. Y sabemos que lo que te tiene atado a ese vicio, lo que te tiene atado a la pornografía, lo que te tiene atado a la lujuria, a la mentira, a la soberbia, al orgullo, a la vanidad, lo que te tiene atado a la violencia, a la ira y tantas cosas que producen destrucción y muerte alrededor de ti, es la obra del diablo. Pero como dice también el apóstol Pedro, para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hoy es el día de tu buena noticia. Hoy es el día que puedes aprovechar y decirle: Jesús, te necesito. Jesús, ayúdame. Jesús, libértame. Yo te garantizo que el que llama a la puerta se le va a abrir. El que toca con disposición, el Señor le va a abrir la puerta de los cielos. Hoy puede ser tu día, amigo que estás aquí. Hoy puede ser el día de tu salvación. Amigo que estás por la televisión, la radio, el internet. Hoy puede ser tu día de salvación. Aprovéchala. No que a mí me están dando consejos. No que ahora yo voy a tomar la dieta de la legumbre para que se me quite la ira. Es que yo como mucho pimienta y mucho ajo y entonces por eso es que soy sangrú. No, es el diablo que te tiene atado. No, es que en mi familia nos gustan mucho las mujeres y no podemos estarnos tranquilos. El diablo te tiene atado. No, que yo necesito para sentirme fine, para sentirme bien, un toquecito de droga. El diablo te tiene atado. Sacúdete en el nombre de Cristo Jesús. Hoy el Espíritu Santo está disponible para ti, para hacerte libre. Y al que Cristo liberta será verdaderamente libre. Y esa liberación tendrás que completarla cerrándole las puertas al diablo de tu vida. Diciéndole al diablo: nunca más tendrás parte en mi vida. Yo he decidido seguir a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, iglesia. Hemos presentado